Hola iglesia, buenos días, bienvenidos a Vida Vertical en Casa. Les saluda el pastor Robin Morales. ¿Cómo están todos en esta mañana? Déjenos saber ahí en los comentarios cómo se encuentran, de dónde nos están viendo, si nos están viendo o no nos están viendo. Salúdenos ahí a toda su familia de nuestra parte o amigos con los que están. Qué gusto tenerles en esta mañana con nosotros. Hoy vamos a continuar con la serie que comenzamos la semana pasada hablando de Contando Ovejas. Y más que nada esta serie va a hablar acerca de una referencia de pastores y ovejas, en referencia a cómo se comparaba en los tiempos de Jesús en la palabra de Dios y cómo se compararon en los tiempos modernos. Y bueno, la semana pasada comenzamos esta serie muy buena y comenzamos leyendo un versículo que Jesús habla en la palabra de Dios. Y quiero que lo leamos juntos una vez más en Juan capítulo 10, versículo 27. De hecho, quisiera que este versículo pudiéramos memorizarlo en este tiempo porque es parte de aprendernos la palabra de Dios de memoria. Y dice la palabra: mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aprendimos la semana pasada que hay dos cualidades que toda oveja tiene. Una es que la oveja siempre tiene la capacidad de oír. Siempre Dios nos permite tener la capacidad de escuchar y de oír la voz de nuestro Señor, de nuestro Dios, obviamente de nuestras autoridades espirituales en esta tierra también. Y tenemos esta capacidad para escuchar. Es importante, es vital que podamos oír la voz de Dios en nuestras vidas. Si nosotros no podemos escuchar la voz de Dios en nuestra vida, estamos perdidos porque no tenemos una dirección. Ahora, la segunda cualidad que Jesús habla es que las ovejas tienen la conciencia, es decir, tienen la voluntad propia para decidir. Una vez que una oveja escucha la voz de Dios, Dios le da la libertad a esta persona para tomar su propia decisión de obedecer o desobedecer la voz y la palabra de Dios. Una vez que Dios habla y la oveja escucha, ¿verdad? Porque hablamos la semana pasada de diferentes problemas que a veces las ovejitas tienen con oídos distraídos, distorsionados, disfuncionales, tienen oído selectivo. Y bueno, si no se escucharon la predicación, vayan ahí a nuestra página en vidaverticalhouston.com en la sección de mensajes o archivo de mensajes pasados y van a encontrar toda esta serie junto con otra serie pasada también ahí en nuestra página web. Así es que vimos esta cualidad de cada una de las ovejas. Ahora, hoy quiero enfocarme en una de las cosas que es un enemigo mortal de toda oveja. ¿Cuál será el enemigo mortal de toda oveja? Y esto lo enfrentamos todos en realidad en nuestra vida como personas. Yo quiero que pongamos atención a este mensaje. Si te gusta tomar notas, saca tu libreta de notas, apunta ahí. Si estás viéndonos en YouTube, saca tu teléfono para que puedas apuntar versículos, puntos que vamos a ver, y también porque vamos a hablar de cómo ser libres y cómo librarnos de este enemigo mortal que nos termina apartando de Dios y termina alejando nuestro corazón del Señor por completo. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice: cuídense unos a otros. Es decir, el autor de Hebreos nos está dando una orden. Cuídense en plural unos a otros. Y le está hablando a la iglesia en general. No está hablando a personas que tienen un negocio allá afuera que no van a la iglesia. No está hablando a personas inconversas. Está hablando a personas que han reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, que se consideran miembros de la familia de la iglesia. Y esa es la instrucción que da. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Ves? El autor de Hebreos está hablando de un problema, un enemigo mortal que toda oveja tenemos que enfrentar durante el transcurso de nuestra vida. No una, no dos, quisiera decir no tres, no cuatro, sino muchas veces en nuestra vida. Esa es la razón por la cual Jesús le comentó a uno de sus discípulos cuando uno de sus seguidores le preguntó: maestro, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y Jesús le dijo: hasta 70 veces 7, ¿no? Entonces, este seguidor le decía: ¿una vez, dos veces, 7 veces? Y Jesús le dijo: hasta 70 veces 7. Entonces, es necesario que aprendamos lo que la palabra de Dios dice acerca de la ofensa, porque la ofensa, iglesia, es el enemigo mortal de toda oveja. Tiene la capacidad de alejarnos de Dios, alejarnos de la familia de la iglesia, alejarnos de todo aquello que Dios tiene planeado para nosotros. Y tenemos que poner atención. Por eso Hebreos dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje alcanzar la gracia de Dios. Otra traducción dice que no dejen de recibir el amor de Dios. Y es cuando pensamos que Dios ya no está en nuestras vidas. Es cuando este veneno comienza a surgir en nuestro corazón. Esta idea del enemigo comienza a nacer en nuestras vidas de que Dios ya se olvidó de nosotros. Quizá Dios ya nos abandonó. Quizá ya no soy tan importante para mi Dios como Él era en un principio. Y son etapas de madurez y crecimiento espiritual en nuestras vidas. Así es que hoy vamos a hablar acerca de todo esto.
Y vamos a comenzar definiendo qué es la palabra amargura. Si la ofensa, y en este caso la ofensa que no es resuelta, cuando no resolvemos ni lidiamos de manera correcta con la ofensa, la palabra de Dios nos dice que da lugar a una raíz de amargura en el corazón, la cual nos cambia, nos trastorna del plan de Dios y envenena a las personas que están, no tan solo a nosotros, pero a nuestra familia, a mi esposa, tal vez tu esposo, tus familiares, tus hijos son contagiados por este veneno mortal de la misma manera. ¿Qué es amargura? Fíjate lo que encontré en la definición de amargura. Amargura es el sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Quiero preguntarles, ¿cuántas veces algunos de ustedes ha sufrido una desilusión o una injusticia? A ver, levántenme la mano ahí, salúdenme ahí, déjenme saber. Si tú has sufrido una desilusión en tu vida, si tú has sufrido una injusticia en tu vida, bienvenido a la iglesia, bienvenido a la vida real. Y saben que antes de que me empiecen a contar todas las desilusiones e injusticias que alguien les ha hecho en su vida, comiencen a hacer fila ya, porque ya yo estoy en primer lugar antes que ustedes. Nadie me gana el puesto de ir con Dios y decirle, Señor, ¿por qué? Yo estoy ahí. Claro que todos hemos experimentado sufrimiento, todos hemos experimentado ofensas, todos hemos experimentado desilusiones en nuestra vida, sobre todo cuando ponemos nuestra esperanza, nuestra expectativa en seres humanos. Sabes, prácticamente seres humanos es el sinónimo de fallas, de fracasos, de errores, de imperfección. No somos perfectos. Si Dios nos hubiera creado perfectos, ¿para qué ocupamos a Dios en nuestra vida? ¿No te has puesto a pensar? ¿Para qué necesitamos de su palabra si soy perfecto? Pero si soy inofendible. La razón por la cual Dios permite la ofensa, familia, es para que podamos poner en práctica el perdón en nuestra vida. ¿De qué otra manera vamos a identificarnos con el corazón de nuestro Dios, de Jesús, al perdonar a otros las ofensas, aun cuando ellos ni se dan cuenta que nos están lastimando? ¿De qué otra manera? La única manera es cuando Dios permite. ¿Recuerdan la historia de Job que vimos hace unas semanas atrás? Dios permite la prueba, Dios permite que el enemigo traiga prueba a nuestras vidas. En este caso, Dios permite que la ofensa venga para probar nuestro corazón, para saber si vamos a perdonar o vamos a dejar que una raíz de amargura se empiece a desenvolver en nuestro interior. Y vamos a aprender de esto. Yo quiero enfocarme en una historia que encuentro en la palabra de Dios que nos va a ayudar a identificar cómo es que nuestra vida va transformándose, no para bien, sino para mal, y nos va llevando a apartarnos del Señor, cometer pecados, aún inofensivamente o sin darnos cuenta que estamos mal. Y luego, cuando hemos permitido que la ofensa sea parte de nuestra vida, no lidiamos con ella, no perdonamos y aparte dejamos que crezca una raíz de amargura en nuestro corazón. Quiero que aprendamos de la vida de uno de los hijos del rey David llamado Absalón. Ahora, ¿quién era Absalón? Absalón era el segundo hijo, ¿cómo se dice? No era el hijo mayor, pero era el que le seguía, ¿no? Era el segundo hijo que tuvo David. Y en este caso, Absalón era el muchacho, era el joven, el hombre, era el que iba a tomar el trono, el puesto, el reinado de David cuando David no estuviera, porque su hermano mayor ya no estaba, había fallecido, había muerto, lo habían asesinado. Y ahorita en un momento les voy a decir qué pasó con el hermano mayor de Absalón llamado Amnón. Pero se suponía que él iba a ser el heredero al trono, se suponía que él iba a tomar el puesto de David, el rey de la nación de Israel, porque le pertenecía ese puesto. Y encontramos a Absalón no cumpliendo el propósito de Dios para su vida, sino perdiéndose por completo del propósito de Dios para su vida. Y aquí en esta imagen dicen que es esta imagen de acá, ¿no? La realidad es una imagen que representa el fin de la vida de Absalón. Absalón termina rebelándose contra su propio padre. Absalón dejó que la ofensa, las heridas en su vida, las heridas de la familia crecieran en su corazón, no perdonando a sus padres, no perdonando a sus hermanos, y él terminó amargado en su propia vida, frustrado, desilusionado quizás de sus padres, quizás de su familia, quizás del reino, quizás de Dios, y obviamente quedó lastimado por una injusticia que él mismo vio cometer a sus padres, o en este caso a su padre y a uno de sus hermanos. Entonces,
Absalón termina rebelándose contra su propio padre, termina armando un complot en contra de su padre para quitarlo del trono del palacio con intenciones de matarlo, y David no lo deja. Dios le da la oportunidad a David de retomar su lugar, de retomar su reinado. Y cuando David descubre las malas intenciones de su hijo Absalón, manda a perseguirlo de regreso y manda a su ejército hasta perseguirlos, y Absalón se encuentra huyendo del ejército de David. Y cuando va huyendo, dice la palabra de Dios que se enreda su cabellera en un arbusto, en un árbol grande que tenía las ramas un poco bajas, y se quedó colgando ahí mientras su mula continuó cabalgando, ¿verdad? El hombre se quedó enredado sus cabellos. Y vamos a leerlo aquí porque según de Samuel nos narra esta historia. Dice el versículo 9 del capítulo 18 de segunda de Samuel: durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David, trató de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas, la mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Ahora esto es importante, la Biblia nos habla de cómo terminó atorado Absalón, terminó atorado de su cabello. Y la realidad es que en ese tiempo Absalón, dice la palabra de Dios que Absalón era un hombre joven de hermosa apariencia, era muy apuesto, muy guapo, ¿verdad? Así como los artistas o actores que ven en la televisión, en las películas, que dicen, ese compa está, pero así lo hicieron, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué no me hiciste así? Pero así era Absalón, de hermoso parecer. Y dice la palabra de Dios, literalmente dice mi Biblia, que Absalón era perfecto de pies a cabeza. Ahora no se refiere a una perfección humana, sino su complexión física. Era el hombre que todo mundo quisiera ver en Hollywood, era el Thor de sus tiempos, como el que tenemos nosotros en las películas modernas. Era el Thor con el cabello largo, de físico impresionante, una estatura de muy alta estatura, guapo, bien parecido. Y este era Absalón. Entonces dice la palabra de Dios que él se cortaba el pelo una vez al año, y cada vez que se cortaba el pelo, muchas veces el peso del pelo que le cortaban pesaba hasta 2 kilogramos. Es decir, tenía el pelo larguísimo. Y cuando él termina atorado en este arbusto, es su pelo quien termina enredando en este arbusto y queda colgado sin poder moverse hacia enfrente, sin poder moverse hacia atrás. ¿Te imaginas el dolor que ha de haber experimentado de quedar colgado por mucho tiempo de su cabellera, tal vez por un par de horas ahí, hasta que alguien lo encuentra? Dice la palabra de Dios que Joab, el general del ejército de David, encontró a Absalón, lo encontró en este proceso de estar colgado en este árbol, y cuando se da cuenta de esto, agarra 3 dagas afiladas como cuchillos muy afilados y los encaja uno a uno en el pecho o en el corazón donde estaba el corazón de Absalón. Absalón no muere, sino queda todavía vivo, moribundo, y en este momento llegan más tarde 10 soldados a caballos que venían del ejército de David. Dice la palabra de Dios que los 10 soldados acabaron de rematar la vida de Absalón. No es que no estuviera ya muriéndose, pero cuando tú y yo estamos detenidos, estancados, atorados, ahí nos quedamos en ese tiempo sin podernos mover para adelante ni para atrás. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos en este momento sintiéndonos estancados, atorados, sin poder avanzar hacia adelante ni hacia atrás, porque tenemos una ofensa en el corazón contra alguien, porque alguien me hizo algo en el pasado, porque no he podido perdonar o darle la vuelta a esa situación en mi vida actual? Y quiero que veamos algunos puntos importantes de lo que la ofensa y la amargura hacen en nuestra vida. Y número 1, si te gusta tomar notas, la amargura nos paraliza, literalmente nos paraliza de todo propósito de Dios en nuestra vida. De la misma manera que Absalón estaba inmovilizado, estaba paralizado, ¿cuántos de nosotros, yo me atrevo a decir, cuántos de ustedes que me están viendo en esta mañana, en este día, se encuentran sintiéndose atorados en su matrimonio, en un matrimonio donde dicen, no puede ser, que tenemos años lidiando con la misma cosa, tenemos años batallando con el mismo problema? Tal vez están atorados en su vida familiar con sus hijos, siempre es el mismo problema con los hijos, no han podido resolverlo, siempre terminan dañando, siempre terminan gritando, siempre terminan perdiendo el control, la cabeza, sus casillas, como dicen, saliéndose de sus casillas, y son años y años de estar atorados. ¿Cuántos de ustedes se sienten atorados en su trabajo, que no logran dar una en el trabajo, no logran salir adelante, sus propósitos no están siendo cumplidos? Comienza el año, estamos por iniciar 2021, no puedo creer, yo me siento medio traumado. Oigan, ya se nos
fue el 2020 casi. En un mes voy a estar predicando ya de fin de año y principios de años. Y iniciamos ya con esta tradición de hacernos propuestas de iniciar el año, pero a mitad de año nos damos cuenta que seguimos frustrados, estancados, no hemos logrado los propósitos que queríamos. Pudiera ser que hubiera ofensas atoradas en el corazón. Pudiera ser, yo quiero que te hagas la pregunta, pudiera ser que tengo una raíz de amargura que me está anclando y no me deja avanzar en el propósito de Dios. Porque a Absalón, esta raíz de amargura le costó la muerte. Quedó atorado en este árbol. Porque la Biblia nos dice que quedó colgado de la cabellera. Y es importante, es un simbolismo. Porque la ofensa siempre comienza en nuestros pensamientos. En lo que me hizo. En pensar una y otra vez. Es en revivir una y otra vez. Es ponerle play, rewind a mi mente para escuchar lo que me dijeron, ver cada palabra que me insinuaron, escuchar lo que alguien me dijo, que alguien dijo, que alguien le contó de mí. Y esta es la manera en la que la ofensa crece y la falta de perdón siempre nos termina llevando o da lugar a una raíz de amargura en el corazón. Ahora, ¿por qué Absalón terminó amargado? ¿Por qué Absalón terminó con una herida fuerte, una ofensa tan grave que lo llevó a estar con esta raíz de amargura en el corazón? Vamos a ver algunas de las cosas, porque no fue por nada de ninguna cosa. Claro que pasaron cosas en la vida de Absalón que lo llevaron a ofenderse y a crear amargura en su corazón. Número uno, David había sido infiel a su madre. Le tocó ver a su padre engañar a su propia madre con otra mujer llamada Betsabé y tener una familia nueva en este concepto. Eso creó una herida en el corazón de Absalón, la cual su padre no lidió con eso en su tiempo. Recuerdan que fue confrontado por un hombre de Dios en su vida. Otra cosa que sucedió es que uno de sus hermanos, el hermano mayor, el primer hijo de David, Amnón, termina violando, abusando sexualmente de su hermana menor, Tamar. Y esta situación le provocó una herida en el corazón de Absalón porque David no hizo nada al respecto. David, quien tenía que haber corregido a Amnón, lo tenía que haber disciplinado, llamado la atención, no hizo nada, se quedó callado. Y esto provocó una ofensa una vez más en el corazón de Absalón. Entonces, una vez que David no hace nada al respecto con Amnón, Absalón toma las cartas en sus manos, toma todo el asunto, ¿no? Y decide terminar con la vida de su hermano mayor, lo termina asesinando. Eso creó otra ofensa. En su corazón, Absalón dijo: yo lo maté por causa de mi padre, porque mi padre no hizo lo que tenía que hacer. Yo tomé los asuntos en mis propias manos, hice justicia por mi propia mano. Fue culpa de mi padre, pero yo terminé matándolo. Y esa fue la ofensa de Absalón ahí. Y una vez más, cuando Absalón termina matando a su hermano Amnón por venganza a su hermana Tamar, David ahora sí se le ocurre poner los pies en la tierra y meterse en el asunto para traer orden a la familia y termina expulsando a Absalón del reino. Por muchos años Absalón estuvo vagando en otra ciudad en donde su padre David lo mandó. Ahora, al no haber lidiado con esta ofensa, porque Absalón creció en el palacio del rey, al no haber perdonado a su padre, al no haber perdonado a su hermano, al haber decidido que la ofensa diera lugar a una raíz de amargura en el corazón, comenzó a tomar venganza por su propia mano, mató a su hermano en venganza por su hermana Tamar, y David termina expulsándolo del reino. ¿Te imaginas cómo estaba Absalón? Ahora, no vamos a hacer pobrecito Absalón, ya era un muchacho grande, era un hombre joven, maduro, pero la realidad es que no por nada estaba ofendido. La cuestión es de que Absalón pudo haber lidiado con la ofensa, Absalón pudo haber decidido no dejar que esto lo atrapara, pero no lo hizo. Absalón culpó a todos, menos reconoció que él mismo era el culpable de sus propias acciones. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana, porque la falta de perdón, iglesia, no tengas duda, la falta de perdón da lugar a una raíz de amargura en el corazón. ¿Cuántas veces decimos: yo ya perdoné a mi esposa por lo que me dijo hace años? Tal vez ya perdonaste a tu esposo por algo, un error, un pecado que cometió, una infidelidad, algo que pasó. Tal vez tú dices: ya perdoné a mis amigos, perdoné a esta familia de la iglesia que habló mal de mí. Y muchas veces decimos: ya perdoné. Pero cuando ves a la persona, todavía algo en el corazón te sigue dando lata, algo en el corazón sigue punzando, sigue diciéndote: entre más rápido me vaya de aquí mejor. Eso habla de que posiblemente esa ofensa todavía siga latiendo fuerte en el corazón, y todavía posiblemente haya una raíz de amargura anclada a tu corazón. Y eso es peligroso, iglesia, porque todos experimentamos esto. Toda oveja
en el rebaño experimentará esta situación en su vida y va a tener que lidiar con esta situación de manera individual. Nadie puede perdonar por ti, nadie. Es algo que nadie en el mundo puede hacer por ti. Ni siquiera Jesús puede perdonar por ti las ofensas que alguien te ha hecho. Tú y yo somos responsables de hacerlo o no hacerlo. Esa es la razón por la cual dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. Escuchan mi instrucción, perdona a los que te ofendieron. Perdónalos. De la misma manera que Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sea que sepan que te están ofendiendo, o sea que no sepan que te estén ofendiendo involuntariamente, tu cuestión, mi responsabilidad y tu responsabilidad es perdonarlos a todos por igual. Amén. Es que la segunda cosa que provoca la ofensa y la amargura en nuestro corazón es que la amargura siempre nos lleva a culpar y señalar a otros. Nos lleva a tomar este papel de víctimas de: a mí es al que me hicieron esto. Óigame, no. ¿Cómo que yo tengo que ir a resolver el conflicto cuando ella fue la que me ofendió? Cuando él en mi trabajo es mi jefe en mi trabajo, habló mal de mí, me criticó, me corrigió en frente de los amigos. Él fue el que me ofendió. Yo no tengo que ir a pedirle perdón porque yo no le ofendí a él. Él fue el que me ofendió. Y caemos en este papel de víctimas, de culpar a los demás, cuando posiblemente tu jefe está pachangueando de la vida, pasándosela bien allá en la playa, ¿verdad? Tomándose un refresco, haciendo sus fajitas o su carne asada, y tú muriéndote del coraje porque tu jefe no viene a decirte algo, porque tu amiga, tu amigo no viene a resolver el conflicto contigo. Y esa es la situación por la cual Jesús nos enseña a perdonar a otros sus ofensas. Esa es la razón por la que el Padre nos indica perdonar. Cuídense unos a otros, dice la palabra, que no pierdan el amor de Dios, que no dejen de alcanzar la gracia de Dios y que crezca una raíz de amargura en el corazón. Es nuestra responsabilidad, iglesia. Es la responsabilidad de cada oveja el cuidar que no crezca esta raíz de amargura en el corazón. ¿Quién conoce el corazón sino Dios? ¿Verdad? Entonces tenemos que cuidar eso. Ahora, volviendo a la historia de Absalón. Recuerdan que David termina expulsando a su hijo Absalón del palacio por haber matado a su hijo mayor, Amnón. Fíjense lo que sucede. Absalón se encuentra desterrado y después de un tiempo David extraña otra vez a su hijo. Algunos consejeros le aconsejan que mande traer a Absalón de regreso al palacio y lo hace. Ahora, Absalón ya tenía tiempo que había regresado, pero no había estado dispuesto a enfrentar el conflicto. Seguía en este papel de: mi padre tiene la culpa, si él no viene a mí, yo no voy a ir. Y aquí es donde encontramos una vez más en la escritura, en 2 de Samuel. Ahora vamos al versículo 14. Aquí es donde comienza la situación en el proceso de Absalón. Y dice: Absalón vivió en Jerusalén durante 2 años sin presentarse delante del rey. Quiero que entiendan algo. David lo manda a llamar, manda mensajeros a caballo hasta una ciudad lejana donde había estado Absalón viviendo por tiempo ahí, y lo manda a llamar. La situación o lo correcto era que Absalón se presentara delante del rey porque el rey lo había mandado a llamar. Absalón llega por mucho tiempo y por 2 años no quiere presentarse delante del rey porque tiene esta misma actitud. Él fue el que me corrió, él tiene que venir a pedirme perdón de rodillas. Si él quiere que yo vaya al palacio y que vuelva a vivir en el palacio real, él tiene que venir aquí hincado y rogarme que yo regrese. Esa es una raíz de amargura en el corazón. Es una indicación de falta de perdón en nuestras vidas. Y eso es exactamente lo que Absalón estaba haciendo. Ahora, Absalón, en su papel de yo no fui, fue él tiene la culpa, no yo, manda pedir que el general, el amigo de David, que era en este caso el general del ejército, Joab, lo manda a llamar y le dice a Joab: quiero que le des un mensaje de mí a mi papá porque yo no me voy a meter en ir para allá. Si él quiere que venga, yo no voy a ir. Y Joab, como un hombre sabio, no le hace caso a Amnón. Le dice: yo no voy a ir, si quieres ve tú. Una vez más, Absalón lo manda a llamar y le dice: necesito que le des este mensaje al rey. Yo no voy a ir, él tiene que venir. Y dice Joab: yo no voy a ser intermediario entre tú y los problemas que tú tenías en el pasado. Tú te metiste en eso. Tú
te metes para resolverlo. Y Amnón, del coraje que este hombre no quiere hacer lo que él está diciendo por la indignación que siente, manda a algunos de sus hombres que tenía con él, Amnón, a prenderle fuego a algunos de los campos de sembradíos del general del ejército Joab. Yo no sé en qué estaba pensando Absalón, pero esto fue lo que hizo. Llega Joab todo enfurecido, todo enojado, diciendo: ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a haber incendiado mis campos que estaban listos para la cosecha? Y Absalón le dice: tú no quisiste ir con mi papá, eso es lo que te pasa por no hacerme caso a mí. En pocas palabras. Así es que dice la Biblia en 2 Samuel 14:32, y Absalón, ¿a poco no está buena la historia como de novela, oigan? Y ustedes que andan viendo la novela de las 8, esto está más interesante y más bueno. Y Absalón le respondió: te pedí que fueras a ver al rey y le preguntaras, ¿para qué he vuelto de Gesur? Más me había valido quedarme allá. Voy a presentarme ante el rey, y si soy culpable de algo, que me mate. Todavía Absalón decía: y si yo, ok, si él no quiere venir, está bien, yo voy a ir, y si soy culpable, que me mate. No tenía idea de las palabras que Absalón estaba mencionando a Joab en ese momento, porque Absalón termina muerto. Pero él mismo pensaba que él no tenía culpa de nada, que él no era culpable. Ahora, ¿en qué cabeza, una vez que tú has matado a tu propio hermano, en qué cabeza puedes decir que no eres culpable de un asesinato? Solo en la cabeza de una persona que piensa que no es culpable, porque ha permitido que la ofensa crezca, desarrolle una raíz de amargura, y esta raíz de amargura lo haga ponerse en este papel de culpar a otros y no reconocer sus propios errores. Es un papel de víctima. Número 3, la amargura ciega el entendimiento. ¿Cómo sucede? Hay ovejitas que cuando han dejado que la amargura crezca en el corazón, esto ya no es una ofensa, ya son ofensas tras ofensas tras ofensas que no han podido lidiar con ellas, y que crece esta raíz de amargura. Y cuando esto sucede, su entendimiento, no sus ojos, las ovejitas pueden ver, pueden oír, pero no entienden. La situación es que cuando viene un amigo o una amiga a decirle: ¿sabes qué? Esto no está bien lo que estás haciendo, la ovejita no entiende, está cerrada en su entendimiento, porque no es lo que quiere escuchar. Quiere que alguien más le diga lo que le conviene a esta ovejita o a esta persona escuchar, y está cerrada completamente a su entendimiento. David lo entiende a la perfección, y esa es la razón por la cual escribe el Salmo 73, y dice David: entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal, le decía Dios, sin entendimiento. David entiende a la perfección que cuando el corazón está lleno de amargura, uno actúa sin entendimiento. Cierra los oídos a todo consejo que no le guste a la persona escuchar, y simplemente en ocasiones y muchas veces van en búsqueda de personas que les van a dar un consejo o una palabra de acuerdo a lo que sí quieren escuchar. Esta persona me dice que no me haga la víctima, que tome responsabilidad. Yo no lo voy a escuchar porque hay una raíz de amargura en el corazón. Pero mi condición me lleva a no reconocer mi error ni mi problema, sino sigo culpando a otros. Por lo tanto, voy a buscar una persona que ha pasado por la misma situación que yo, que se siente igual de ofendida que yo, que también esta persona, mi jefe, también la ofendió, y voy a platicar con esta persona. ¿Verdad que también el jefe te ofendió? ¿Verdad que también el jefe está haciendo mal en cuanto a esto? Obviamente la otra persona, si está ofendida, va a hablar de la misma manera que tú, mal de tu vecino, mal de tu jefe, mal de aquella persona, mal de una familia de la iglesia. Imagínate también. Entonces, porque buscamos a personas que nos gusta escuchar lo que nos van a decir, no lo que no nos gusta que tenemos que hacer ni cambiar en nuestra vida, porque somos necios en esta palabra. Dice la palabra necios, e ignoramos que el verdadero problema no está en la otra persona. El verdadero problema está en mi corazón y en la raíz de amargura que he permitido que crezca por mucho tiempo allá adentro. Ahora fíjate lo que sucede, porque David es el que da el primer paso para restaurar la relación. Manda a traer a su hijo. Su hijo no quiere ir por 2 años a ver a su padre, hasta que lo manda a llamar y decide ir otra vez. Y David lo recibe en el palacio. Absalón aparentemente llega al palacio, se postra ante el rey. David lo levanta en sus brazos, le da un beso en la frente como un padre y lo recibe, lo ama, se abrazan y se van. Parece que todo ha terminado como en un cuento de hadas. Así colorín colorado, todo es amor, todo es felicidad, y aparentemente se restauró el corazón de Absalón, se restauró el corazón de David. Pero fíjate lo que sucede cuando la ofensa no es sacada de nuestro corazón y permitimos que esa raíz de amargura siga anclada en nosotros. Fíjate lo que sucede. Seguimos ahora leyendo el versículo 15. Después de esto, Absalón compró un carruaje y caballos y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él,
cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era y la persona le mencionaba de qué tribu pertenecía o a qué tribu pertenecía. Ahora es importante que entendamos, Absalón aparentemente había solucionado su problema en el palacio con su padre, ya todo había quedado como si nada hubiera pasado, pero algo comienza a actuar en el corazón de Absalón. Absalón comienza intencionalmente a tener un plan que no era correcto en su vida. Comienza a ponerse en una posición que solamente le pertenecía custodiar al rey, que era la puerta de la ciudad, que era custodiada por guardias de la ciudad. Normalmente la gente acostumbraba a acudir al rey para consejo, para decidir entre algo bueno o algo malo. El rey funcionaba como un juez también en aquellos tiempos. Entonces la gente venía. Absalón se da cuenta de esto y se para en la puerta contratando gente como guardaespaldas. Se sintió muy importante, tenía su caballito, su carruaje, y aquí llegó el hijo del rey. Y se paraba cada semana en la puerta de la ciudad. ¿Por qué? O cada día en la puerta de la ciudad. ¿Por qué es importante? Comparándolo con una situación entre pastores y ovejas, el pastor era el que estaba siempre en la puerta del rebaño. Cuando un pastor llevaba a comer a sus ovejitas a los pastos verdes o a tomar aguas, de repente regresaban. El pastor estaba en la entrada de la puerta y con su vara, si recuerdan la semana pasada hablamos de la vara del pastor, la vara la ponía una estatura en donde la oveja pasaba y simplemente la oveja pasaba abajo de la cabeza, ¿no? Y la vara tocaba su cabeza y su lana. Y esta era la manera en la que el pastor contaba una a unas las ovejas que eran suyas. Y así se daba cuenta, contando ovejas, cuál le hacía falta y cuál se le había mezclado. Oye, tú no eres de este rebaño, pastor don Pedro allá se me metió una oveja a este rebaño, va de regreso. Y contaban a las ovejas una por una, era la manera en que lo hacían. Entonces, el que tenía que estar en la puerta era el pastor de las ovejas. Ahora, en la cuestión de David, era el rey o los oficiales del rey los que tenían que estar en las puertas cuidando esa situación. Ahora, fíjate lo que sucede en el versículo siguiente. Porque Absalón no lidia con esa raíz de amargura en el corazón. Entonces Absalón les decía, usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Nadie le pidió a Absalón que hiciera eso. Absalón no debía haberse interpuesto entre la gente y el rey, pero se puso en medio. Nadie le dijo que lo hiciera, pero fíjate lo que sucede. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Así como que, híjole, si usted presentara este caso delante del rey, usted lo ganaría. Lástima que no hay nadie en el palacio que vaya a darle el visto bueno, en pocas palabras, ¿no? Y sigue diciendo, qué lástima que no soy yo el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que yo los juzgara y yo les haría justicia. ¿Se han dado cuenta de lo que la raíz de amargura hace en el corazón? Yo no soy. Hay una cuestión de frustración porque no es. Entonces dice, si yo lo fuera, hay una posibilidad de soñar lo que yo haría si yo estuviera ahí y todos podrían traerme sus casos para que yo los juzgara y yo les haría justicia. ¿Sabes? Dios es el único que hace justicia. Cuando la raíz de amargura crece en el corazón, el yo comienza a relucir a todo más no poder. Florece yo. Y siempre nos damos cuenta de personitas que están en el trabajo, en la familia, un hermano, un pariente, un primo, alguien que conocemos que está ofendido, siempre habla de él. Yo hubiera hecho, si me hubieran dicho lo que yo hice, no, si yo hubiera sido el jefe en el trabajo, yo hubiera corrido, si yo hubiera sido, yo ya te hubiera aumentado, si yo hubiera hecho, ya te hubiera dado este bono extra. Y siempre empieza con el yo. Es la misma razón que Satanás fue expulsado del cielo por decir, yo soy el que merece la adoración. Yo hubiera hecho esto aquí con los ángeles. Y Satanás logró convencer con esta cuestión a una tercera parte de todos los ángeles. Ahora imagínate Absalón lo que comienza a hacer. Comienza a convencer a todos en el palacio. Ahora, algo que tienes que entender, Absalón estaba herido, estaba lastimado. Y lo que tenemos que saber es que una oveja herida tiende a herir a las demás. Intencionalmente como Absalón o inintencionalmente, muchas veces no se dan cuenta, pero uno no puede querer dar amor cuando tiene una herida en el corazón. Tú no puedes dar lo que no tienes. Si de ti emana amor, tú vas a transmitir amor. Si de ti emana rencor, tú vas a transmitir rencor. Si tú estás herido, vas a tender a herir a los demás. Intencionalmente o muchas veces inintencionalmente. La persona con la cual compartes la ofensa que tienes, que alguien te hizo, pudo ser tu esposo, pudo ser un amigo, pudo ser un hermano de la familia, siempre va a tender a lastimar a la misma persona que te está escuchando porque estás transmitiendo un problema, una herida. Ahora vamos a seguir leyendo la historia de Absalón. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano
y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia, y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. ¿Sabes? La palabra de Dios nos dice que por 4 años Absalón estuvo parándose a la puerta, interfiriendo a los que tenían que haber ido directo con el rey para robarse el corazón. Y lo hizo de una manera muy sutil. Se rebajó a su nivel de ellos, aún estuvo dispuesto a dar una apariencia de humildad y decir, no me beses a mí, déjame besarte yo a ti. Y decir, si yo estuviera en el palacio, si yo fuera el rey, si yo hiciera esto, si yo fuera aquello, yo te haría justicia, pero como no lo soy. Y empezó a cambiar lenta, pero sutil y progresivamente el corazón del pueblo de Israel en contra del mismo rey, porque se anteponía a ellos. Ya la gente ni siquiera llegaba al rey. Y esto es algo triste, porque esto es provocado por una ofensa y una herida en el corazón. Ahora, la amargura, iglesia, te roba de experimentar la bendición de Dios. Nadie que tiene una raíz de amargura puede decir que es feliz completamente. Siempre hay algo de inconformidad, siempre hay algo que no está resuelto, siempre hay algo que ¿por qué no se me dan las cosas como yo estoy esperando? Siempre hay una cierta frustración, porque la amargura te roba. A ti y a mí nos roba de experimentar completamente las bendiciones de Dios en nuestra vida. Número 4. Este es el último punto. Quiero darles 3 puntitos para poder ser libres de amargura. La amargura nos lleva a buscar venganza. Una vez que no hemos lidiado con esto y hemos dejado que esta raíz de amargura se envuelva completamente en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, siempre le abrimos la puerta al enemigo. La raíz de amargura es una puerta abierta para que el enemigo comience a obrar su plan a través de nosotros, y muchas veces ni nos damos cuenta, porque la amargura nos lleva a buscar venganza sobre las personas que nos hicieron daño. Yo quiero que sienta lo que me hizo, yo quiero que experimente el mismo dolor y sufrimiento que lo que me hicieron vivir y pasar a mí. Yo quiero que también sea humillado como esta persona me humilló a mí. Y a veces trabajamos un plan detrás para poder llegar a ese punto de ejercer venganza. Y venganza es un síntoma de que estamos fuera y totalmente perdidos de la voluntad de Dios en nuestras vidas. La venganza completamente no es de los hijos de Dios. Es una raíz de amargura influenciada por Satanás en contra de las personas. Sin importar si la ofensa sea válida o inválida, tú y yo no somos nadie para juzgar a las personas, ni mucho menos buscar venganza contra nadie. Ahora, el apóstol Pablo entendía perfectamente esto, y voy a leer un versículo a continuación, pero quiero continuar con la historia de Absalón. Dice la Biblia en el versículo 7 y 8, después de 4 años de estar haciendo esto, cambiando el corazón, robando el corazón de la gente, Absalón le dijo al rey, permítame ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice, pues mientras su siervo estaba en Gesur en Aram, prometí que le ofrecería sacrificio al Señor en Hebrón si me traía de regreso a Jerusalén. Ahora, fíjate lo que seguimos leyendo, el siguiente versículo. Está bien, le dijo el rey, obviamente David, ve y cumple tu voto. Así que Absalón se fue a Hebrón, pero mientras estaba allí envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Cuando hay una ofensa que crece en una raíz de amargura, siempre actuamos en secreto. ¿Sabes qué? Te voy a contar algo, pero te pido un favor, no se lo digas a nadie más. Siempre mantiene la ofensa, la raíz de amargura, siempre va a querer proteger que tú eres la víctima. Las personas no deben de enterarse, guárdalo en secreto. Es como cuando de repente alguien agarras a uno de tus hijos, que alguien le está diciendo, un amiguito le está diciendo algo, y no le digas a tu papá, no le digas a tu mamá. Siempre que hay algo en secreto, hay algún problema, hay algo de tinieblas en esa situación. Cuando una persona te dice no se lo digas a nadie, ten mucho cuidado. Puede ser un problema fuerte que esté exponiendo una raíz de amargura en el corazón de la persona, o algo peor. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice, Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus intenciones. ¿Cómo es posible, no? Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó buscar a Ahitofel, uno de los consejeros de David que vivía en Gilo. En poco tiempo muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. ¿Qué conspiración? Para quitar a su padre David del reino. Pero fíjate lo que sucede. Dice la palabra de Dios que Absalón junto a 200 hombres Absalón nada más iba a ofrecer un sacrificio aparentemente. La realidad es que le mintió a su propio padre. Iba a una junta secreta con 200 hombres que no sabían las intenciones de Absalón.
Yo me pregunto, ¿cómo es que 200 hombres? Yo puedo decir, bueno, 10 hombres medio ignorantes no pueden saber las intenciones macabras de alguien, ¿no? Pero 200, ¿cómo es posible que no se den cuenta de las intenciones de traicionar a su propio padre de este joven llamado Absalón? La realidad es porque dice, el siguiente versículo nos lo dice, o el siguiente párrafo dice, mientras Absalón ofrecía los sacrificios. ¿Ves? Absalón no sentía ningún remordimiento porque él pensaba que no había hecho nada mal. Absalón en realidad pensaba que él no tenía la culpa de haber matado a su hermano. Él lo hizo por justicia divina. Él lo hizo porque su padre no hizo lo que tenía que hacer y él tomó justicia en sus propias manos, pero no tenía una convicción de pecado en su vida. Y eso es lo que me impresiona, iglesia, porque Absalón sin ningún problema ofrecía sacrificios a Dios, no teniendo convicción de ser un asesino de su propia casa. Y esto es lo que sucede. La raíz de amargura había envenenado tanto su corazón, su conciencia, que literalmente no tenía conciencia ni convicción del mal que estaba haciendo. Y la gente que estaba alrededor no se daba cuenta del peligro porque Absalón actuaba como si nada, porque no veía ningún problema en él. El problema siempre lo veía en los demás. Y esto es lo que sucede. La ofensa te hace creer, yo estoy bien, son todos ellos los que están mal. ¿A poco no, familia? Cuando te enojas con tu esposa, ella es la que tiene el problema, pastor. Cuando te enojas con tu esposo, ese miserable es el que me habló feo, el que me dijo esto, el que me engañó, el que me mintió. Y siempre señalamos a los demás, pero nunca reconocemos el problema en el corazón. Ahora, familia, quiero rápidamente, en los próximos 4 o 5 minutos que me quedan, cómo podemos librarnos de la ofensa. Y si tienes dónde anotar, apúntale, porque esto es importante. Esta es la salida de la amargura del corazón que tal vez muchos de ustedes han estado experimentando o viviendo por años y años y años en su vida. Número 1, no retengas la ofensa. Por lo que más quieras, no retengas la ofensa. Tienes que aprender, y tú y yo tenemos que aprender a ver las ofensas como el juego de la papa caliente. La ofensa es una papa caliente que si te quedas con ella te va a quemar. En cuanto alguien te ofenda, deséchala de tu vida en el nombre de Jesús. No voy a retener nada en contra de esta persona. En el mismo instante en que eres ofendido, tú decides perdonar en el nombre de Jesús y decides hacerlo de corazón. No decides tener una actitud intrigosa porque me lo dijo, voy a investigar, voy a preguntarle allá. Es una actitud de periodista, ¿no? Tratar de investigar por qué me quiso decir lo que me quiso decir. Y es un cuento de nunca acabar. Perdona a quien te haya ofendido. Tal vez son tus padres los que te ofendieron de una manera pidiéndote que corrigieras algo en tu vida. Tal vez alguno de tus hermanos te reclamó algo por cuestión de la herencia que tus padres te quisieron dejar. Tal vez alguien en la familia de la iglesia te ofendió. Perdona. No hay razón por la cual no podamos perdonar. Así es que no retengas la ofensa. Pedro, el apóstol Pedro decía, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. ¿Ves? Es a Dios en primer lugar a quien tenemos que acudir para entregar nuestras preocupaciones, ansiedades. Señor, esta persona está hablando estas cosas de mí, pero tú sabes la verdad y te pido que tú hagas justicia. No es mía la venganza, es tuya, Señor. Así es que tú haz justicia en este tiempo. Tú sabes que en mi trabajo me están despidiendo por una cuestión que no es verdad. Están acusándome de una mentira que no es verdad. Señor, haz justicia. Y lo perdonamos o perdonamos a las personas y no retenemos la ofensa. ¿Cómo podemos ser libres de la ofensa también, familia? Ten cuidado de quienes estás escuchando. Sabes, es muy común cuando estamos ofendidos en una situación que damos puerta abierta a personas que también están más ofendidas que nosotros. Y nunca nos damos cuenta más que cuando ya es demasiado tarde, como en la vida de Absalón, cuando ya tramamos un complot para echar a perder la familia de alguien más, la vida de alguien más, la vida del jefe de alguien más que me ofendió, la persona en la autoridad que está arriba de mí que me dañó. Ya nos damos cuenta de que hicimos algo malo. Pero ten cuidado a quien escuchas, porque muchas personas simplemente nos ven para depositar su basura en nosotros y de manera muy sutil, a lo mejor sin darse cuenta, empiezan a dañarnos hablándonos mal de otras personas, sobre todo personas que consideramos nuestros amigos. Y te voy a contar esto, amigo, pero no le cuentes a él, ¿no? Te voy a contar esto, amiga, pero no le digas a ella. Guárdalo en secreto entre tú y yo. Y estas cuestiones es basura que sale del corazón de alguien más.
Sabes, cuando tú y yo tenemos que lidiar con algo que no hemos podido lidiar, como pastores les hemos enseñado siempre, apunta hacia arriba, nunca a los lados, menos hacia abajo, porque no podemos lastimar a otras ovejitas que vienen abajo de nosotros contando problemas o hablándoles de cosas que no entienden para nada. Y tenemos que buscar ayuda hacia arriba en las autoridades que Dios nos ha puesto en nuestra vida, y en este caso en la iglesia en Vida Vertical. Ahora fíjate lo que dice Efesios capítulo 4, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Sabes? Algunos de ustedes, poniendo en práctica este principio, van a tener que tomar la decisión de ir a sus páginas de Facebook y quitar amistades que simplemente están depositando basura en sus vidas. Tal vez algunos de ustedes van a tener que tomar la decisión de brincar del barco de ciertas amistades. A lo mejor son amistades que no parece que tienen nada de malo, no van a la iglesia, no te ofenden, no te hacen nada, pero cada vez van y depositan basura en tu corazón. Y eso va dañándote poco a poco, porque la basura siempre va a apestarnos a nosotros. Nosotros no estamos pidiendo eso, pero no pueden dar amor porque están heridos en el corazón. Y esto sucede por falta de perdón. Y número 3, con esto quiero terminar y oramos. Número 3, ¿cómo somos libres de la ofensa y de tener una raíz de amargura en el corazón? Decide vivir una vida de perdón continuo. Prácticamente Sandra y yo lo tomamos como un principio de nuestra vida. Hemos decidido vivir una vida de perdón continuo, continuamente perdonando a las personas que, sin darse cuenta, la mayoría de las veces nos terminan ofendiendo. Imagínate, como pastores lidiamos con tanta gente. Entendemos que nuestra iglesia muchas veces es como un hospital, simplemente gente viene herida, estamos con ellos, oramos, una palabra les trae sanidad, oramos por ellos, son sanados, Dios restaura sus vidas, se van de la iglesia. Cada vez que una familia se va de la iglesia, sin importar qué pasó ni a quién afectó, aquí no me siento como que tenía que quedarme de más, siempre es como un desprender del corazón. Como pastores nos entregamos a la familia, y ustedes que nos conocen, ustedes saben que no guardamos nada. Les contamos quiénes somos, de dónde venimos, nuestra historia, y depositamos en manos de ustedes, ovejas grandes y pequeñas, nuestro corazón, nuestra historia, lo que Dios ha hecho con nosotros. En ocasiones mucha gente no se da cuenta, pero cuando abrimos el corazón hay una unión en lo espiritual. Y cuando personas deciden simplemente por que les pegó la gana irse sin decir ni siquiera adiós, hay una situación que hiere el corazón. Como pastores, Sandra y yo vivimos un estilo de vida de perdón, porque sabes, hemos entendido que Dios no puede perdonar mis fallas si yo no estoy dispuesto a perdonar a aquellas personas que me ofenden también. ¿Sabes? Lo más triste, y creo que una de las heridas más dolorosas que como pastores experimentamos y que familias en la iglesia experimentan también, es cuando familias de la iglesia a quienes amamos, a quienes hemos estado con ellos, ministrado sus vidas, orado con ellos, ya tienen un par de años tal vez en la iglesia, por una ofensa, algo que se les dijo, alguien los lastimó, pudo haber sido algo que escucharon que no les gustó, simplemente comienzan a ofender a otras familias de la iglesia, a hablar rumores, chismes, cosas que no son ciertas, porque están heridas con otras familias de la iglesia. Y nos ha tocado ver familias de la iglesia irse, y nos enteramos siempre tarde o temprano, ovejitas lastimadas fueron a depositar basura en familias que venían y que tenían muy poquito tiempo en la iglesia. Les hablaron mal de la gente de la iglesia, de las otras ovejitas del rebaño, les hablaron mal de sus líderes, les hablaron mal de sus pastores, y terminaron yéndose de la iglesia. Eso duele, porque nunca nos da la oportunidad de volver a alcanzar. Ya pusieron una barrera en donde jamás voy a regresar a una iglesia por lo que te hicieron a ti, y la realidad es que nunca sucede eso. Familia, siempre hay dos versiones de la misma moneda. Siempre hay dos historias que tienen uno que aprender a escuchar. Sandra y yo nunca juzgamos a las personas, y siempre intentamos escuchar las dos versiones de la historia y traer un consejo sabio sobre de eso. Y esa es nuestra realidad. No somos quienes para juzgar a nadie. Dios no nos llamó a juzgar, pero siempre nos llama a perdonar. Y termino leyendo, dice: el que perdona la ofensa conserva el amor. El que insiste en ella separa a los mejores amigos. ¿Cómo sabes cuando todavía tienes una raíz de amargura en el corazón? Que puedes decir: pero Robin, yo ya perdoné, pero pastor, yo ya hice esta oración y en el nombre de Jesús yo perdoné. Pero si cada vez que te juntas con alguien todavía sacas el tema y cuentas otra vez cómo tu hermana te hizo sentir, tu familia te hizo sentir, tu jefe en el trabajo cómo te hizo sentir, cómo una persona te ofendió,
hay algo, hay un problema y tienes que tomar esta actitud de decidir perdonar. Decidir perdonar también es dejar de hablar mal y comenzar a conservar el amor. Una raíz de amargura no te lleva a conservar el amor, te lleva a destruir el amor en una relación. Y es lo que la palabra de Dios nos llama, a perdonar las ofensas unos a otros. Así es que, iglesia, como nosotros a veces caemos víctimas del engaño del enemigo, todo comienza con una ofensa. Absalón nunca pensó terminar siendo perseguido por el ejército de su padre, pero terminó muerto por sus propias palabras. Si yo soy culpable, que me mate. Y terminó muerto, ¿sabes por qué? Porque Dios al final de cuentas hizo justicia en este caso. ¿Sabes? Una de las cosas que más duelen en tu corazón y que también duelen en el corazón de Dios es saber lo que tienes que hacer. Dios te ha llamado a hacer algo y no estás dispuesto a hacerlo. ¿Sabes? De la misma manera que Absalón me interesa y me impresiona la historia, cómo termina y cómo comienza, porque Dios tenía un plan de Dios para él y terminó perdido, completamente alejado de él, perdiéndose el plan de Dios para su vida. ¿Sabes? La cosa es que Absalón no estaba perdido. De hecho, él estaba en el palacio de su padre cuando tramó toda esta situación dentro de su propio rebaño. Y es ahí donde tenemos que estar alertas. Por eso dice la palabra de Dios: cuídense unos a otros. ¿De quién es la responsabilidad de cuidarse? Dice la Biblia: cuídense unos a otros, de tener cuidado de no alejarse, de perder la gracia de Dios o el amor de Dios en sus vidas y que no dejen que una raíz de amargura brote en el corazón. Yo no sé a quién tengas que perdonar en este momento, yo no sé a quién Dios está trayendo en tu mente, en tu corazón, que tengas que decir: Señor, yo perdono a esta persona. Yo quiero que podamos hacer esta oración en este tiempo y terminar orando juntos. Yo quiero que cierres tus ojos ahí en tu lugar y que permitas al Espíritu Santo revelar si hay todavía una raíz de amargura en el corazón por algo que tal vez tu esposo te hizo aún hace 20, 25, 30 años atrás, que tú pensaste que ya habías superado, que tú pensaste que ya habías perdonado, pero cada vez que ves una actitud similar todavía sigue doliendo esa herida en el corazón. Eso habla de que no ha habido todavía un proceso de restauración completo. Y ¿sabes qué? No depende, no sigas permitiendo que el enemigo te diga que es por culpa de ese hombre. Dios te llama a ti a perdonar y sanar por ti. Deja que Dios trate con ese hombre, deja que Dios trate con esa persona, deja que Dios trate con aquellas otras familias que te han hecho algo intencional o inintencionalmente, pero tu responsabilidad y la mía es perdonar. Así que vamos a orar juntos. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, en este día, perdón. Gracias porque en este tiempo nos permites, mi Dios, a buscarte tu rostro, escuchar este mensaje, mi Dios, y poder hablar contigo, Señor. Y vamos declarando ahí en tu lugar: Señor, yo perdono a esta persona que me lastimó, yo perdono a esta persona porque a lo mejor no supo la manera en la que se dirigió conmigo y me ofendió, me lastimó, y he guardado esto en mi corazón. Y ahí en tu lugar permite que el Espíritu Santo traiga convicción a tu vida y te haga ver que es tu responsabilidad el tener que perdonar y tomar la decisión de vivir un estilo de vida de constante perdón todos los días de tu vida. Esa es la razón que Jesús dijo hasta 70 veces 7, perdonar aun cuando hayamos perdonado una y otra vez. Ese es el propósito de Dios para nosotros y es la única razón por la cual podemos permanecer libres de toda ofensa en nuestra vida. Padre, yo bendigo cada familia de nuestra iglesia, cada familia, hombre y mujer que nos ve, jóvenes que nos ven en esta mañana, en este tiempo, Señor. Gracias porque tú estás hablando a sus corazones, gracias porque tú estás sanando sus heridas, Señor, porque tú eres ese buen pastor, Señor. Tú eres quien restaura nuestras vidas, quien restaura nuestro corazón, quien restaura nuestra relación, mi Dios. Permítenos y ayúdanos hoy a no dejar que la amargura siga teniendo el control de nuestro corazón ni de nuestras emociones. En el nombre de Jesús te damos gracias y todos decimos amén. Familia, gracias por haberse conectado con nosotros en este tiempo. Quiero nada más agradecer a cada uno de ustedes por su generosidad. Seguimos sembrando en el reino de Dios, seguimos sembrando porque creemos en la iglesia, creemos en la misión, y gracias a ustedes que creen en la misión, no solo de sus pastores, pero de su iglesia, podemos continuar predicando la palabra de Dios, y sabemos que Dios nos va a permitir abrir la iglesia, y sabemos que Dios va a abrir la iglesia. Creemos y seguimos luchando. No se crean, seguimos tocando la puerta ahí en Ripley House porque ellos nos dijeron y nos prometieron que nos iban a volver a abrir, ya que no hemos podido encontrar un lugar cercano. Hemos encontrado lugares muy lejos que pone en
en una situación muy incómoda, familias que vienen de otros lados y no hemos querido tomar esa decisión de irnos a un extremo porque el lugar es muy accesible, pero estamos orando. Recuerden que el 22 de noviembre nos vamos a juntar como familias en un día familiar. Estén pendientes, la próxima semana les vamos a decir el lugar y la hora en donde nos vamos a ver. Iglesia, Dios les bendiga, les amamos, les extrañamos y ya pronto nos vamos a ver. Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo.